Mi nombre es Charbel Shahin, nacido en Beirut, capital del Líbano. Mi vocación religiosa, sacerdotal o religiosa primero como monje, empezó cuando tenía 16 años. Y gracias a mi familia, muy creyente, de la fe cristiana católica, de los católicos del Líbano, nos llaman maronitas porque nuestro patrono es San Marón, por eso nos llaman maronitas. Los primeros siglos del cristianismo sabemos que empezó en la Tierra Santa, Jerusalén, Jerusalén, primero Belén, Nazaret, Jerusalén, donde predicaba Jesucristo, ¿no? Y Jesús visitaba el sur del Líbano, según la Biblia, ¿no? Tiro y Sidón. Y se llamaba antes la Gran Galilea, con el sur de Siria. Esta parte en la época de los romanos que dominaban al mundo, ¿no? El Imperio Romano, el famoso Imperio Romano. Líbano era una provincia de varias provincias en todo el oriente. Entonces, nosotros somos del Líbano, que se llama Fenicia. Forma una gran parte de cristianos antes de la guerra. Después de la guerra muchos se inmigraron. Y Argentina, un país de los países que recibieron los emigrantes. Entonces, yo nací o crecí en este ambiente histórico, bíblico. ¿Por qué nos llaman maronitas? Porque San Marón era un monje ermitaño, vivía en la diócesis de Antioquía. Un lugar se llamaba Apamea, se encontraba en las montañas o las costas de Siria en aquella época. Entonces murió San Marón 410, pero tenía discípulos. Estos mismos discípulos, que son monjes, es una congregación, vida religiosa, conservaban profundamente la doctrina de la Santa Iglesia, que es la doctrina católica, como me preguntó usted, el credo, la doctrina católica. Por eso los monjes de San Marón participaban en los concilios. En el año 451 participaron 351 monjes en este concilio y proclamaron su fe diciendo que nuestra fe es la fe de Pedro, San Pedro. Y la fe de San Pedro es nuestra fe. Saliendo del concilio, los mataron. El Papa Hermes II los nombró a todos mártires, santos mártires en la Santa Iglesia. Esto hizo más unión con la Santa Sede. No pertenecemos a Roma, sino unidos con la Santa Sede. Por eso nuestros obispos los nombran el Papa de Roma, o los pontífices de Roma. Luego el patriarca, que es la cabeza de la conferencia episcopal o de la iglesia, tenemos el mismo sistema, ¿no? La jerarquía de la iglesia. El patriarca siempre, cuando lo nombran en la conferencia episcopal un patriarca, primero entre los obispos, ipso facto, inmediatamente lo nombran cardenal. Nuestra congregación envió a 12 monjes, porque hay otras congregaciones maronitas, como en el sistema de la Iglesia Católica, ¿no? Salesianos, hay lurdistas, hay jesuitas, benedictinos, franciscanos, Opus Dei, etc. Nosotros somos congregación y hay otra, se llama la congregación nuestra Orden Libanesa Maronita. Hay otra orden maronita mariamita, la Santa María. Y hay los misioneros maronitas. Hay orden de los antoninos de San Antonio. Llegué a Tucumán por esta causa, buscar las familias. ¿Cómo vinieron los padres antepasados?
En el año 1916 llegó el padre José Shaya. Sus restos están acá en el templo. Con la comunidad maronita, las familias libanesas maronitas hicieron junta directiva o comité en la parroquia, empezaron la construcción. Antes que empezar la construcción, consiguieron el terreno. Este terreno donde estamos ahora era propiedad de una familia salteña. Y esta familia salteña tenía capilla chiquita acá, se llamaba Señor del Milagro, porque la familia maronita que vive, la convivencia, festejar juntos, todo viene de la vida comunitaria religiosa de los maronitas, porque crecieron alrededor de los monasterios. Por eso si ustedes viajan al Líbano, Ariel y Marcelo, van a encontrar pueblos, tienen el nombre del monasterio. La visita es también una doctrina, es parte de la fe nuestra, porque Dios visitó al mundo, se hizo niño, nació en Belén, un hombre predicando, visitando a la gente. Dios visitó este planeta. El Papa Francisco ahora está visitando a países, nadie puede llegar a lugares, tienen terrorismo, visitó a Irak, porque en Irak empezó la fe con Abraham, es una tierra histórica, bíblica, como Líbano, país bíblico, los cedros del Líbano. Estoy acá como delegado de la Orden Libanesa Maronita o superior de la misión y luego párroco de esta parroquia. Aparte, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, me nombró capellán en el centro de salud, hospital. Entonces tengo otro cargo. Luego el obispo castrense, Monseñor Olivera, me nombró capellán para el liceo militar. Acompaño a los militares y a sus familias. Y en el liceo militar encontré descendientes del Líbano. En el hospital encontré descendientes del Líbano. Y no saben ellos. Y también me nombró como director espiritual para la formación de los nuevos sacerdotes. Seminaristas, también entre ellos hay unos descendientes. No busco los descendientes que vengan acá y no sé qué, ustedes deben, no, vivimos normal, solamente que sepan sus raíces. Argentina, nadie puede, acá como veo, experiencia de 5 años, ¿no? En Argentina nadie puede obligar nada. ¿Por qué? El ambiente argentino, el espíritu argentino conquista a uno. El país, la naturaleza. Me dice, padre, la política, todos los países hay problemas políticos. Nos falta querer a la patria. Mi función acá, o mi trabajo, mi rol, como dijo usted, superior de la misión, como congregación, la parte legal, porque casa pertenece a la orden, y parroquia para atender a las familias, casar a los jóvenes, acompañar a los enfermos, bautizar a los niños. En estos 5 años tenía muchas ceremonias de boda, de casamientos, de bautismos, ¿no? Y también tenemos otro trabajo, es registrar las familias descendientes si quieren su pasaporte libanés. Y muchos tienen la nacionalidad. Y viajaron y encontraron a alguien de sus familias. Y mucha emoción, ¿no? Mi nombre es Jessica Sayán, soy de Buenos Aires, Argentina. Tengo 29 años y soy diseñadora industrial. Tengo orígenes armenios por parte de mi padre y me crié en la comunidad armenia de Buenos Aires. Fui tanto al colegio, al grupo Scout y a un grupo de danzas. Bueno, mi familia es una familia mixta, mi madre es italiana y mi padre es armenio, así que la conexión que tuve con la cultura armenia fue a través de la escuela, más que nada, pero la conexión personal que tuve yo con Armenia fue la primera vez que viajé en el 2010. Viajé con el grupo Scout de campamento por 2 semanas y ahí fue como un enamoramiento completamente con la tierra, una conexión muy fuerte que sentí.
Obviamente que fue basado en todo lo que aprendí en el colegio y todo lo que la historia y la comunidad me dio en Argentina. Viajé a Armenia 4 veces, siempre fueron con grupos. Viajé con el colegio, con Scout, y hay un grupo de juegos que se llama Panarmenios, donde van de todas partes del mundo a Armenia a intercambiar deporte. Viajé también con ellos y en todos los viajes me encontré muy conectada con la tierra, con la cultura, y decidí yo tengo que volver. Así que terminé mis estudios en Buenos Aires en el 2019 y en el 2020 decidí hacer un programa de voluntariado en Armenia por 6 meses, a ver si realmente me gustaba o no, o era una cuestión de que cada vez que iba de vacaciones me hallaba cómoda. Y pasaron esos 6 meses de voluntariado y me di cuenta que realmente me gustaba el hábito de estar ahí y me encontraba muy conectada. Básicamente al principio llegar, el choque cultural fue re fuerte, porque primero que en lo que es fuera Armenia hablamos el armenio occidental, en Armenia se habla el armenio oriental, y ya ese choque de haber aprendido tantos años armenio en el colegio y llegar ahí y no poder comunicarme era como medio frustrante al principio. Hay muchas palabras que difieren e incluso las conjugaciones verbales son diferentes, entonces fue como, bueno, vamos a aprender todo desde cero y a conectar como realmente se vive acá en Armenia y no con lo que me contaron a mí que es ser armenio o qué es criarte como armenio. Mi idea del viaje era ir a eso, a aprender la lengua fluida y después a recorrer Armenia como local y viajar por el interior del país. Así que mi idea fue más o menos esa y lo logré. La verdad es que durante la semana trabajaba y como Armenia tiene distancias muy cortas, todos los fines de semana me iba a un lugar diferente de todo el interior a acampar o a ir a pueblitos a conocer y ver qué onda en cada lugar. El programa es un programa de voluntariado que ayuda a armenios de la diáspora a conectarse y a volver a la tierra y que tengan la experiencia de vivir como locales. Entonces te acomodan en una casa de familia donde la mayoría no sabe inglés, entonces es como que estás medio forzado a aprender el idioma y a intentar comunicarte. Eso estuvo buenísimo. Y ahí hice programa de voluntariado en una ONG. Bueno, llegué y la idea era trabajar en varios trabajitos que ellos te van consiguiendo y también depende mucho de con qué vos quieras conectar cuando viajás. Mi idea era conectarme un poquito con mi parte profesional, ya que yo terminé la universidad y viajé directo sin tener una experiencia previa. Y eso, al ser un voluntariado, está bueno porque no pretenden tanto de vos profesionalmente, como si fuese una empresa o algo así, y a la vez a mí me dio la oportunidad de crecer un poco profesionalmente sin tanto miedo a estar como en una empresa o algo así. En el medio me agarró la pandemia y con los únicos trabajos que pude continuar fue con una ONG en la ciudad de Gyumri, al norte, y después cuando me mudé para la capital estuve en una empresa de diseño. Todos los trabajos que hacíamos eran remotos porque por la pandemia no podíamos ir presencialmente a las oficinas. Y después tengo un proyecto personal también que es para niños de la diáspora, para conectarse más con la cultura. Presenté este proyecto al programa de voluntariado diciendo yo tengo esto, lo arranqué en Argentina sola. La verdad es que me cuesta mucho continuarlo porque me lleva un montón de tiempo, plata y me gustaría hacerlo mientras que estoy haciendo un programa de voluntariado, ya que también va a contribuir para la diáspora. Y me lo aceptaron el proyecto, así que pude terminarlo. El producto principal que tenemos es un mapa grande para niños, donde está ilustrada toda Armenia, con todos los monumentos, con todos los lugares turísticos que tiene, la naturaleza, pedazos de poemas, de canciones, héroes o patriotas. Todo ilustrado para niños, para colorear y que puedan verlo gráficamente también expresado en un mapa. Ese es el primer producto que sacamos y después me asocié con otras 2 chicas que también son armenias y también vivieron en Armenia, son argentinas, y de ahí sacamos más productos como rompecabezas, vinilos para la pared para niños con temáticas armenias, el abecedario, pósters, bueno, y más productos. Tengo una hermana 2 años menor
y ella terminó mucho antes la universidad que yo y decidió hacer este programa de voluntariado. Ella lo hizo por 4 meses también y decidió quedarse una vez finalizado. Y ella se fue 2 años antes que yo, así que una vez que yo fui a Armenia, ella ya estaba ahí con también un grupo armado y fue mucho más fácil para mí incorporarme también a la cultura y a su entorno, ya que ella tenía como un grupo, su pareja, ya me sentía como en familia apenas llegada. Mis padres no pueden creer la verdad que tanto mi hermana como yo nos hayamos ido como a la otra parte del mundo, donde ni siquiera entendamos el idioma, donde ni siquiera la cultura sea similar, porque no es lo mismo cruzarte Uruguay, que también es otro país, donde hablamos el mismo idioma, nos vestimos iguales y las cosas culturales que tenemos son básicamente parecidas. Todo es distinto. Y nada, no entienden, piensan que Armenia se quedó muy en el pasado y lo que intentamos un poco mostrarle también mi hermana y yo es que Armenia está avanzando y progresando cada vez más y es un país donde te da un montón de oportunidades. Es un país chico donde no tiene tantos habitantes, entonces es mucho más fácil progresar y como avanzar. Y también es un país donde van muchos armenios de la diáspora, entonces de golpe conectás con un montón de gente de otros países, que quizás acá en Buenos Aires, al ser una ciudad tan grande, no me pasaba, por lo menos a mí, y ya teniendo mi rutina, mi círculo de amigos y mis trabajos y mis cosas, no conectaba capaz con otras personas como allá. Sí, a mí lo que más me chocó culturalmente es el tema de la comida a la hora de comer. Me pasaba que no se reunían, por ejemplo, al almuerzo o a la cena, bueno, esta es la hora de comida, nos sentamos todos. Es como, bueno, la comida está hecha, cuando quieran comer, sírvanse. O terminan de comer y se levantan y se van. Es tipo, pero no terminé yo todavía, ¿por qué te levantaste? Y acá es, bueno, para mí, por lo menos en mi familia, era comemos todos juntos, hasta que el último termina de comer, nos levantamos todos juntos. Y eso era como, para mí era una falta de respeto y para ellos es normal. ¿Por qué te estoy faltando de respeto si ya terminé de comer? Súper normalizado. Y después otra cosa que me chocó mucho también es los hombres, como quizás te siguen en la calle, en forma de querer levantarte, no sé cómo lo diría. Te siguen por varias cuadras, quizás diciéndote un par de cosas, quizás no diciéndote nada, y para ellos es algo que lo tienen súper normalizado. Quizás te compran una flor en la calle y para mí era, ¿por qué me estás persiguiendo? Me da miedo, no quiero que me pase esto. Y bueno, claro, si lo comparo con Buenos Aires me daría terror, pero allá lo tienen un poco normalizado. Bueno, cuando arrancó la guerra de Artsaj, yo ya estaba en Armenia hace 7 meses y para mí el concepto de la guerra era muy diferente esos 7 meses hasta que arrancó, ¿no? Yo era, ¿no? Como puede ser que el servicio militar siga siendo obligatorio, más que nada viniendo a Argentina, donde no tenemos ni idea ni qué es un misil, ni qué es una línea de fronteras, ni qué es absolutamente nada. Y emocionalmente me repegó, bueno, a mí como a todos los que vivíamos allá, también la desconexión que hay con el mundo, porque las redes sociales hoy te permiten ver todo tan fácilmente y la descomunicación que hay, porque mis amigos acá en Argentina, por ejemplo, no sabían nada, e incluso yo que soy bastante activa en las redes sociales y que comparto cosas de Armenia y que subía cosas constantemente, sentía como que no había apoyo del otro lado, de nada, como que nadie entendía lo que nos estaba pasando y desde ahí no sabíamos ni cómo colaborar ni qué hacer. Hice una colecta, o sea, lo máximo que se me ocurrió fue hacer una colecta con gente que done plata de Argentina o de donde sea para comprar medicamentos para mandar a la frontera. Y después vivíamos con 2 amigas en una casa bastante grande, la verdad, y había muchas familias de Artsaj que fueron evacuadas y llegaron a Yerevan y que buscaban hospedaje. Así que recibimos una familia de 5 personas, estuvieron en casa 3 semanas. El choque con la guerra actual de Ucrania y Rusia es bastante notorio. Apenas arrancó,
pensamos que no iba a ser tan chocante al principio y la verdad es que lo fue. A los 3 días, de golpe, Yerevan, que es la capital de Armenia, estaba llena de rusos con valijas en la calle, medio desesperados, buscando alquiler o dónde hospedarse. Y también a la vez Yerevan y los precios de Yerevan subieron mucho porque claramente la economía empezó a cambiar. Y para la gente local que estaba alquilando o viviendo ahí, de golpe su salario no alcanzaba y todo era mucho más caro porque, bueno, la economía se empezó a basar en los inmigrantes que estaban llegando, ¿no? Cuando hablo con armenios locales de acá, quizás me dicen, yo no voy a Armenia y no me pasa eso de querer quedarme. Ya conocí durante 2 semanas y no tengo ganas de volver, prefiero conocer otro país. Y hay veces que eso a mí me rechoca porque ¿cómo no te puedes conectar con la cultura y con la tierra si también fuiste al mismo colegio que yo? Y bueno, entender eso, que somos todos distintos, pero que también no es fácil ir de golpe habiéndonos criado en una comunidad tan abierta como es acá Argentina. Somos un país súper liberal comparado con el resto del mundo. Estamos reavanzados en derechos humanos, en feminismo, aunque no parezca así, y de golpe ir allá, que parece que retrocedes como 100 años y adaptarte a todo ese cambio. Entiendo que también no es fácil para todos, ni tampoco para mí, pero yo me siento bastante conectada con la tierra y me encuentro también muy segura, por más de que haya pasado 2 guerras, y me encuentro como segura en ese territorio. Y me gustaría proyectar mi vida ahí. Es la idea ahora, volver para allá y empezar a buscar una casa, como algo más formal. La provincia de Santa Fe, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Ahí estaba mi madre con sus hermanos y se conoció con mi papá, que había ido a ese lugar a trabajar, y se conocieron. De alguna manera eran no parientes directos, pero la esposa de un hermano era con bueno, la cuestión es que mis padres se conocieron y mi madre, de 15 años, mi papá se enamoró de ella. Mi papá tendría 19, 20 años, supongo yo, 19. Mi mamá 15. Se casaron y se fueron en un camioncito y se fueron a Córdoba, la provincia de Córdoba. Mi papá se estableció ahí, en Ballesteros, entre Belville y Villa María, y en el medio había otro pueblito más, Morrison. Bueno, pusieron una tienda, vendían muy bien, había otro, éramos los únicos judíos, absolutamente los únicos judíos. Cuando íbamos allá, que tampoco había un templo, simplemente un señor daba su comedor y tenía un Sefer Torah así chiquito, y ahí se hacían todas los oficios que se hacían, que en realidad íbamos no era que íbamos para Shabbat, una cosa así, sí íbamos para Shabbat, pero no había un templo, ni un rabino, ni nada por el estilo, ni había nadie que oficie, pero sí nos comunicábamos todos nos concentrábamos en esa casa. Yo me acuerdo que íbamos a la casa de mi tío y claro, ahí aprendí algo, que es más importante que la religión, son las tradiciones. Entonces, ¿qué pasaba? Yo iba a la casa de mi tío, tenía su mesa y se sentaban todos los amigos. ¿Quiénes eran los amigos? Eran los musulmanes. Y yo decía, ¿pero cómo? Yo pensaba, yo era muy chica. Yo decía, ¿pero cómo puede ser? Se están matando en Israel y acá estamos en la casa de mi tío tomando café, por supuesto, ahue, como se dice en árabe,
tomando ahue y hablando en árabe con los que no son judíos. Además había pocas familias judías, qué sé yo, habría 5 familias, como mucho. Sí, 4, de 4 estoy segura, pero seguramente había una más. Bueno, eso era para ir a Belleville, que estaba cerca. Pero ir a Belleville era como ir a Nueva York. Yo ni sabía lo que era Nueva York, pero Belleville para mí era... Había un cine, era todo, no era de tierra, eso es importante. Y había esas 5 familias y íbamos siempre en verano íbamos a un río, toda la familia, ya vinimos a Buenos Aires. ¿Qué pasaba en Buenos Aires? ¿Por qué veníamos? Nosotros estábamos solos en Córdoba, en mi pueblito, al lado Belleville, en el medio había otro, un solo tío que después falleció, bueno, ahogado, y vinimos a Buenos Aires, nos mandaban a Buenos Aires a que conociéramos a los abuelos, porque estábamos totalmente solos con los tíos de Belleville. Entonces nos mandaban, cuando había alguien de mi pueblo que iba hacia la ciudad grande, hacia Buenos Aires, nos sentaban con a mi hermano y a mí, con ese señor o esa señora que iba hacia Buenos Aires y nos mandaban para que estemos en contacto. Ahora, yo tenía mis abuelos paternos que venían de Siria, del Sham, ahí en el barrio de Belgrano. Y bueno, eran una joya, digamos, porque cuando vinimos, mi papá compró una casa o alquiló una casa, no sé, viven a la vuelta de mis abuelos, y era una fiesta porque éramos los únicos de todos los tíos que estábamos tan pegaditos. Después estaban unas tías que eran solteras, bueno, pero para Shabbat se reunían todos, no eran religiosos, no eran religiosos, pero sí teníamos el concepto de que éramos judíos. Hablaban mucho en árabe, mis abuelos. Mis padres con nosotros no. Ahora, es interesante que mi mamá era de la provincia de Santa Fe. Y en esa época, creo que yo conté, que el trabajo estaba en el campo. Entonces, la gente iba a las ciudades pequeñitas, a los pueblitos, para trabajar ahí. Entonces, mi padre había ido había una hermana de mi papá casada que vivía ahí en la provincia de Santa Fe, y mi papá fue a trabajar con ella, y al lado estaba mi abuela materna. Venían todos los tíos y mis primos, era una fiesta, y bueno, eso nada más, no sé qué más. ¿Y qué es lo que yo hago también? Yo, como no sé hacer la kibbeh bien, hago la kibbeh en bandeja, eso sí. Todo lo que es comida sefaradí. Hacemos kashrut, estudié medicina, me puse de novia. Mis padres no querían que siga de novia porque yo tenía que terminar la carrera, pero después terminé la carrera y me casé. Toda era muy buena alumna, excelente. Y bueno, eso. Me recibí de médica, me casé con mi marido, que no era médico, no era profesional. Tuve mis 4 hijos, estamos bien. Un hermano mío vive en Israel.